Hay un dolor que los padres casi nunca nombran en voz alta. No es el dolor de perder a un hijo, es algo más complicado que eso. Es el dolor de tener un hijo vivo, presente en el mundo, y sentir que está lejos, que algo se fue, que la conexión que existía, esa cosa invisible pero real que había entre ustedes, se fue rompiendo tan despacio que no hubo un momento exacto de ruptura. Solo una mañana en que te despertaste y notaste que la distancia ya era grande. Y lo más difícil no es la distancia en sí, es no saber qué hacer con ella. Quédate, porque lo que vas a escuchar ahora es exactamente lo que necesitabas oír. Tú los conoces desde antes de que existieran. Conociste el movimiento dentro del vientre. Conociste el primer llanto. Conociste la mano pequeña que se cerraba alrededor de tu dedo como si nunca fuera a soltarte. Conociste la voz que aprendió a decir tu nombre, mamá, papá, y que en ese momento fue la palabra más importante que habías escuchado en toda tu vida. Y ahora esa persona es adulta y está lejos. Quizás lejos físicamente, en otra ciudad, en otro país, en una vida que construyó sin mucho espacio para ti. Quizás lejos espiritualmente, se alejó de la fe en la que creció, dejó de ir a la iglesia, dejó de orar, dejó de creer en lo que tú todavía crees con todo tu corazón. Quizás lejos emocionalmente, vive cerca, pero la conversación es superficial, las visitas son breves, los mensajes son escasos y cuando están en la misma habitación existe un silencio que ninguno de los dos sabe cómo atravesar. Y tú cargas eso solo, porque ¿a quién le cuentas esto? No es fácil decir que tu hijo se alejó. Hay una vergüenza silenciosa en eso, como si la distancia de un hijo fuera evidencia de que fallaste, como si un hogar bien construido no produjera este tipo de resultado, como si la fe que transmitiste no hubiera sido suficiente, no hubiera sido real, no hubiera sido bien enseñada. Y esa vergüenza se mezcla con el amor, y el amor se mezcla con el miedo, y el miedo se mezcla con la culpa, y la culpa se mezcla con la esperanza, y la esperanza se mezcla con el agotamiento de esperar demasiado tiempo sin ver cambios. Muchos cargan esto en silencio por años. Yo sé que no es fácil hablar de esto, pero hoy vamos a hablar, porque hay algo que necesitas escuchar antes de que te vayas de aquí. No fallaste, y tu hijo no está perdido. Respira, y vamos juntos. Existe una imagen que muchos padres conocen bien, aunque nunca la hayan descrito en voz alta. Es la mesa del domingo, o la cena de Navidad, o el cumpleaños que se celebra con toda la familia reunida, excepto por uno. Ese lugar vacío que todos notan y que nadie menciona directamente porque mencionarlo haría que el dolor se volviera demasiado real, demasiado presente, demasiado difícil de manejar en medio de una celebración. Y tú sonríes, y participas, y das gracias por los que están. Pero una parte de ti está en otro lugar, está con el que no vino. Está pensando en el último mensaje que mandaste y que tardó días en ser respondido. Está preguntándose si está bien, si está comiendo, si está durmiendo, si tiene a alguien que lo cuide, si en algún momento va a encontrar el camino de regreso. Eso es amor. El amor más incondicional que existe. El de un padre o una madre por un hijo que se alejó. Y ese amor duele de una manera para la que no hay nombre exacto en ningún idioma. Ahora bien, hay algo que necesito decir con mucho cuidado, porque sé que esto toca un lugar muy sensible. Existe una creencia que muchos padres cargan en silencio, que nunca dicen en voz alta pero que está ahí, operando por debajo de todo. Fallé como padre o madre. Por eso mis hijos están lejos. Si hubiera hecho algo diferente, si hubiera orado más, si hubiera estado más presente, si hubiera sido más sabio, si hubiera dicho menos o dicho más en el momento correcto, tal vez estarían aquí, tal vez estarían bien, tal vez no se habrían alejado. Esa creencia parece responsabilidad, parece honestidad, parece el tipo de autocrítica sana de un padre o madre que se toma en serio su papel. Pero es una mentira, y es una mentira cara,
porque esa creencia te coloca en el centro de una historia en la que no eres el único personaje. Tu hijo es una persona completa, con libre albedrío, con su propio proceso, con sus propias preguntas, con su propia búsqueda. No es el resultado de tus aciertos y tus errores. Es un ser humano que está navegando su propia vida, con todo lo que eso implica. ¿Cometiste errores? Sí. Todos los padres cometen errores. El padre más amoroso, más presente, más sabio del mundo cometió errores, porque los padres son seres humanos antes de ser padres, y los seres humanos aprenden mientras viven, no antes. Pero los errores que cometiste no son la razón por la que tu hijo está lejos, y la perfección que no tuviste no era la garantía de que se quedaría cerca, porque hay algo que ningún padre puede controlar: la libertad de otro ser humano. Y es aquí donde la Biblia dice algo que parece duro al principio, pero que cuando lo entiendes bien, te libera completamente. El versículo que ancla este momento viene del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué estaba viejo. Había vivido décadas de fe, de obediencia, de servicio a Dios. Había guiado a todo un pueblo. Y al final de su vida, con toda su historia y toda su autoridad, dijo algo que revela una verdad profunda sobre los límites del amor humano y el poder del amor de Dios. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Nota lo que dijo. No dijo, yo haré que mi casa sirva al Señor. No dijo, yo me aseguraré de que mi familia no tenga otra opción. Dijo, yo y mi casa serviremos. Era una declaración de intención, era una decisión que él tomaba por sí mismo y extendía como invitación, no como imposición, a los que amaba. Josué entendía algo que muchos padres necesitan escuchar. Puedes llevar a tu hijo hasta la fuente, pero no puedes obligarlo a beber. Puedes modelar la fe, puedes orar por él, puedes estar disponible, puedes mantener la puerta abierta, pero no puedes vivir su vida espiritual por él. Eso es trabajo que pertenece al Espíritu Santo, no a ti. Y eso no es fracaso, eso es la estructura del amor verdadero. Porque Dios mismo, que es el Padre perfecto, tiene hijos que se alejaron, que le dieron la espalda, que tomaron lo que les dio y se fueron a un país lejano a desperdiciarlo. Y Dios no persiguió a esos hijos con control, los dejó ir y los esperó, con los ojos en el horizonte, con la puerta abierta, con el manto listo para cuando volvieran. Eso es lo que tú también estás haciendo. Quizá sin saberlo, quizá en medio del dolor, estás siendo parte de esa historia. Respira, despacio. Deja que esto se asiente. Tu hijo no está fuera del alcance de Dios. No existe dirección a la que alguien pueda ir que esté más allá de donde llega el amor de Dios. No existe distancia emocional, geográfica ni espiritual que coloque a una persona fuera de lo que Dios puede hacer. Lo que tú no puedes hacer, Él puede. Lo que tus palabras ya no alcanzan, su espíritu alcanza. Lo que tus brazos no pueden abrazar, Él abraza de maneras que tú no puedes ver, pero que son completamente reales. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces oraste por ese hijo? ¿Cuántas veces dijiste su nombre ante Dios en la oscuridad, cuando nadie más escuchaba? ¿Cuántas veces pediste protección, guía, regreso? Ninguna de esas oraciones cayó en el vacío. Cada una fue escuchada, cada una fue recibida, cada una sigue activa, sigue viva, sigue siendo parte de lo que Dios está haciendo en la vida de ese hijo que tú amas, aunque no puedas verlo todavía. Ahora, por un momento, cierra los ojos si puedes. Piensa en ese hijo, no en la distancia, no en el dolor, en él, en ella, en quien es, con todo lo que amas y todo lo que te preocupa. Y por un instante, imagina poner su nombre en las manos de Dios, no con desesperación, con confianza, diciéndole, tú lo conoces mejor que yo, tú lo amas más que yo, y yo confío en que tú estás trabajando en él de maneras que yo no puedo ver. Y hay algo más que necesitas saber sobre esas oraciones que hiciste. Cuando oras por un hijo, no estás lanzando palabras al vacío esperando que alguien las atrape.
estás activando algo. La Biblia habla de un sumo sacerdote que intercede continuamente, que lleva nombres ante el Padre, que no descansa, que no olvida, que no pierde de vista a ninguno de los que le fueron confiados. Eso incluye a tu hijo, aunque tu hijo no lo sepa, aunque tu hijo no lo esté pidiendo. Hay alguien que lleva su nombre ante Dios ahora mismo. Y esa intercesión no depende de la fe de tu hijo, depende de la fidelidad de quien intercede. Eso cambia todo, porque significa que cuando tú no tienes más palabras, cuando ya oraste todo lo que sabías orar y el silencio sigue siendo silencio, hay una intercesión que continúa sin ti, una que no se agota, una que no se desanima, una que sigue activa en los momentos en que tu fe está en el piso y no tienes fuerzas para orar de nuevo. Y hay algo más, algo que muchos padres necesitan escuchar y que casi nadie dice. El alejamiento de un hijo no es el final de su historia con Dios. Es, en muchos casos, parte del camino de su historia con Dios. Hay personas que necesitan alejarse de todo lo que conocieron para finalmente encontrar lo que siempre estuvo disponible. Hay personas que necesitan llegar al fondo de la vida que construyeron solas para recordar que hay algo más. Hay personas cuyo encuentro más profundo con Dios sucede precisamente en el lugar más lejano al que llegaron. La distancia de tu hijo puede ser el desierto que antecede su encuentro más real, no el final, el umbral. Josué no declaró por su familia porque todo estaba bien. Declaró en medio de la incertidumbre de un pueblo que acababa de entrar a una tierra nueva, rodeado de influencias que podían desviar a sus hijos, con una historia colectiva llena de fallos y regresos. Y en ese contexto, no en el de la perfección, dijo, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Tú puedes decir lo mismo hoy, no porque todo esté resuelto, sino porque elegiste confiar en quien puede resolver lo que tú no puedes. Eso es suficiente, y es más poderoso de lo que parece. Existe una pregunta que los padres de hijos alejados casi nunca se hacen en voz alta, porque tiene demasiado peso. ¿Cuándo fue el momento en que dejé de creer que hay vuelta? No cuando el hijo se fue, eso muchos lo recuerdan, sino cuando el padre o la madre internamente cruzó una línea invisible y pasó de esperar a resignarse, de orar con fe a orar por hábito, de mantener la puerta abierta de verdad a dejarla entreabierta apenas para cumplir. Muchos cargan esto en silencio por años. Y lo más difícil es que esa resignación no llegó de golpe, llegó despacio, con cada mensaje no respondido, con cada invitación rechazada, con cada Navidad que pasó sin que viniera, con cada conversación que empezó con esperanza y terminó en el mismo lugar de siempre. Y en algún punto el corazón aprendió a protegerse, a no esperar demasiado para no ser herido de nuevo. Eso es humano, eso es comprensible, eso no es falta de fe, es el mecanismo natural de una persona que ha sido lastimada repetidamente y aprendió a no exponerse tanto. Pero hay una diferencia enorme entre proteger tu corazón y cerrar tu esperanza. Necesito preguntarte algo con cuidado. ¿Has confundido el silencio de Dios con la respuesta final? Porque cuando oramos por un hijo durante años y no vemos cambios, cuando el hijo sigue lejos, sigue sin creer, sigue sin llamar, el silencio puede empezar a sentirse como un no, como si Dios hubiera escuchado todas esas oraciones y hubiera decidido que este caso en particular está más allá de lo que puede hacer. Pero el silencio de Dios nunca es la respuesta final. El padre de la parábola esperó. No sabemos cuánto tiempo. La historia no da fechas, solo dice que el hijo tomó lo suyo y se fue, y que el padre quedó, esperando, con los ojos en el horizonte, y un día, cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio venir, lo vio antes de que llegara, lo estaba buscando en el horizonte todos los días. Eso es lo que hace Dios con los hijos que se fueron, los busca en el horizonte, todos los días, y cuando hay un movimiento, aunque sea pequeño, aunque sea una duda, aunque sea un momento de vacío en medio de la vida que construyeron lejos, Dios corre.
¿Qué cambiaría en ti si creyeras de verdad que Dios está corriendo hacia tu hijo ahora mismo, en formas que tú no puedes ver? No como concepto teológico, como realidad viva. Que en este momento, mientras tú estás aquí escuchando esto, Dios está presente en la vida de ese hijo que amas, hablando a través de una persona, de una circunstancia, de un momento de silencio en medio de su vida agitada, de algo que leyó o escuchó o sintió que abrió una grieta en el muro que construyó. Porque Dios no respeta los muros que sus hijos construyen. Los trabaja, pacientemente, amorosamente, sin forzar, pero incansablemente. Hay algo más que necesito decir, y lo digo con todo el cuidado que este tema merece. A veces el alejamiento de un hijo no viene solo de sus decisiones. A veces viene de heridas que él recibió dentro de casa, palabras que dolieron, ausencias que marcaron, momentos en que no estuviste o no supiste estar. Y eso duele de una manera diferente, porque mezcla el dolor de perderlo con la culpa de haber contribuido a esa distancia. Si eso es parte de tu historia, si hay algo que hiciste o no hiciste que añadió distancia, ese reconocimiento es válido y merece ser llevado a Dios con honestidad, no escondido bajo la narrativa de que el hijo simplemente eligió mal. Pero ese reconocimiento no tiene que convertirse en condena, porque los mismos hijos que fueron heridos por padres imperfectos pueden ser alcanzados por el amor perfecto de Dios. Y ese mismo Dios puede restaurar lo que fue dañado, no solo en tu hijo, sino también en ti. Dios no se fue. Está en esa distancia que parece insalvable, está en ese hijo que parece inalcanzable, y está aquí, ahora, contigo, mientras cargas este amor que no sabe a dónde ir. Quiero dejarte con una imagen antes de pasar a la oración. Piensa en el padre de la parábola, no en el momento en que el hijo regresa, sino en todos los días anteriores, en todas las mañanas en que se levantó y miró hacia el horizonte y el hijo no estaba, en todas las noches en que se acostó sin noticias, en todos los días en que la vida siguió, con trabajo, con otras responsabilidades, con otras personas que necesitaban de él, y él siguió cargando esa espera sin que nadie afuera pudiera ver cuánto pesaba. Ese padre no sabía cuándo volvería el hijo, no sabía si volvería. Lo que sabía era que cuando volviera, él iba a estar ahí. Eso es fe activa, no la fe que exige señales para creer, la fe que mantiene la puerta abierta sin saber la fecha de regreso. La fe que dice, yo haré mi parte en lo que depende de mí, y lo que no depende de mí, lo dejo en manos de Dios. Hoy puedes hacer lo mismo, mantener la puerta abierta, seguir orando aunque no veas, seguir amando aunque duela, y confiar en que Dios tiene los ojos puestos en ese horizonte, buscando a tu hijo todos los días, sin cansarse, sin rendirse. Eso es lo que vamos a llevar a la oración ahora. Ahora llegó el momento de orar. No la oración que pide que el hijo vuelva mañana, sino la que entrega lo que no puedes controlar a quien sí puede. La que suelta sin dejar de amar, la que confía sin dejar de esperar. Si puedes, cierra los ojos. Pon las manos abiertas sobre las rodillas. Respira profundo una vez y ora conmigo, de corazón. Señor, estoy aquí y traigo lo que más pesa en mi vida en este momento. Traigo a mi hijo, a mi hija, a esa persona que nació de mí o que llegó a mi vida y se convirtió en familia y que hoy está lejos de una manera que me duele más de lo que puedo expresar con palabras. No vengo con un plan, no vengo con condiciones, vengo con el amor más honesto que tengo, que es enorme e impotente al mismo tiempo. Enorme porque nunca se va a apagar. Impotente porque no sé cómo cruzar la distancia que existe entre nosotros. Y tú sabes todo eso. Tú conoces cada detalle de esta historia, el mío y el de ellos. Señor, traigo la culpa que cargo, esa voz que me dice que fallé,
que si hubiera sido mejor padre, mejor madre, mejor persona, esto no estaría pasando. Que la distancia de mi hijo es el resultado de mis errores acumulados y que quizás es demasiado tarde para reparar lo que se rompió. Yo sé que no es fácil hablar de esto, pero lo traigo igual, porque tú ya lo sabes, y fingir que no está aquí no lo hace desaparecer. Recibo tu gracia para mis errores, los errores que cometí como padre, los momentos en que no estuve cuando debí estar, las palabras que dijiste que dolieron aunque no quisiera que dolieran, las expectativas que coloqué que aplastaron en vez de sostener, la fe que a veces transmití con más miedo que amor. Recibo tu perdón para todo eso, no como excusa, sino como punto de partida para algo diferente. Señor, traigo ahora a ese hijo por su nombre. Tú lo sabes. Tú lo conoces antes de que yo lo conociera. Tú contaste sus días antes de que naciera. Tú sabes dónde está en este momento, no solo geográficamente, sino emocionalmente, espiritualmente, en lo más profundo de quién es. Y yo no sé dónde está en todo eso, pero tú sí. Entonces te lo entrego, no porque me rinda, no porque haya dejado de amarlo, sino porque entiendo que hay partes de su vida a donde yo no puedo llegar, y tú sí puedes. Que hay muros en su corazón que mis palabras no pueden atravesar, pero tu espíritu sí puede. Que hay preguntas en él que yo no tengo cómo responder, pero tú sí tienes. Lo pongo en tus manos ahora, con todo lo que es, con lo que me alegra y con lo que me preocupa, con las decisiones que entiendo y con las que no entiendo, con la vida que está construyendo lejos y con la persona en que se está convirtiendo mientras yo no estoy mirando. Tú lo ves, tú lo amas, y eso es más que suficiente para lo que yo no puedo hacer. Señor, te pido por su corazón, que en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, algo toque lo que está cerrado, que haya una grieta en el muro, que en medio de la vida que construyó, en medio de las búsquedas y los errores y los logros y los dolores que tiene su propio camino, haya un momento en que tu voz llegue de una manera que él no pueda ignorar. No para obligarlo, para invitarlo, para recordarle que hay un padre que lo esperó desde el primer día y que lo sigue esperando con los ojos en el horizonte. Te pido que mandes personas a su camino, personas que lleven algo de ti sin que él lo sepa todavía, personas que hablen con la clase de amor que abre en vez de cerrar, personas que sean en su vida lo que yo no pude ser o lo que él no me dejó ser en este momento. Te pido protección sobre él, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su corazón, en los momentos de decisión que yo no veo, en las noches que él carga solo, en las crisis que enfrenta sin decirme nada, que tu mano esté sobre él aunque él no la reconozca todavía como tuya. Señor, te pido también por mí, por esta espera que a veces parece eterna, por este amor que no sabe a dónde ir cuando la puerta está cerrada, por el agotamiento de orar durante años sin ver lo que pedí. Dame la fe de Josué, no la que controla, sino la que declara, no la que exige, sino la que confía. La fe que dice, yo no puedo hacer que mi hijo elija, pero yo sí puedo elegir, y yo elijo seguir creyendo, yo elijo seguir amando, yo elijo seguir con la puerta abierta aunque me cueste mantenerla así. Dame paz para los días en que el silencio duele demasiado, no la paz que ignora el dolor, sino la que coexiste con él. La paz que dice, no entiendo todo lo que está pasando, pero sé en quién confié, y él no suelta lo que yo le puse en las manos. Renueva mi esperanza, que deje de ser la esperanza cansada de quien lleva demasiado tiempo esperando, y se convierta de nuevo en la esperanza viva de quien sabe que Dios todavía está trabajando. Que cada oración que hice por ese hijo sigue activa, que ninguna fue en vano, que el Dios que oyó a Ana, que oyó a Mónica, que oyó a cada padre y cada madre que puso un hijo en sus manos, ese mismo Dios me oyó a mí también. Y si hay algo que depende de mí, una palabra que debo decir, un gesto que debo hacer,
un paso hacia Él que he venido postergando por orgullo o por miedo. Dame el valor para darlo. No para forzar nada, para mantener el puente entre nosotros lo más abierto que pueda estar de mi lado. Porque el día en que Él quiera volver, y yo creo que ese día viene, quiero que encuentre la puerta abierta, quiero que encuentre el manto listo, quiero que encuentre un padre, una madre, que corrió hacia Él desde lejos, antes de que llegara del todo. Así como tú corres hacia mí. Señor, en este momento hay alguien intercediendo por mí y por ese hijo. Nuestros nombres están siendo pronunciados ante el Padre. Esta situación no está fuera de tu alcance, y esa certeza, aunque no la sienta completamente hoy, es la ancla que me sostiene. En el nombre de Jesús, que conoció el dolor de ser rechazado por los que amaba, y que amó de todas formas hasta el final. Amén. Quédate así por un momento, no salgas corriendo, deja que el silencio haga lo que las palabras iniciaron. A veces la paz no llega como alivio inmediato, llega como una quietud sutil, como saber que el peso sigue, pero ya no lo carga solo. Eso es real. Tu hijo todavía está lejos. La distancia todavía existe. Y el amor que sientes por él todavía duele de esa manera para la que no hay nombre exacto. Pero algo en ti se movió hoy, porque pusiste ese nombre en manos que pueden llegar a donde tú no puedes, porque soltaste sin dejar de amar, porque confiaste sin dejar de esperar. Eso no es rendirse, es la forma más valiente de amar que existe. No fallaste, y tu hijo no está perdido, está en camino, aunque todavía no puedas verlo. Dios no se fue, tiene los ojos en el horizonte, y corre. Y mañana vamos a hablar de algo que duele de una manera diferente. La distancia que crece dentro del matrimonio, despacio, sin que nadie sepa exactamente cuándo empezó. Si quieres continuar este camino, el próximo video ya está esperando por ti.